Buenos días. Hoy vamos a tratar el tema de positivismo y neopositivismo. Lo importante de esta cuarta clase es que a partir de ahora comenzamos a trabajar lo que son las corrientes epistemológicas que han influido en las distintas áreas de la psicología. ¿Ya? Son tradiciones, son corrientes de pensamiento de la epistemología. ¿Ya? Y esta es la primera, positivismo y neopositivismo, y vamos a ver primero qué significa positivismo y luego neopositivismo. El positivismo, o este concepto, se empleó por primera vez en Francia en 1830 por el filósofo Saint-Simon, ¿ya? Aunque nosotros podemos asociar este concepto de positivismo a Augusto Comte, ¿sí? Quien popularizó el término. Dentro de las tesis o de los planteamientos fundamentales que plantea esta corriente epistemológica, tenemos tres tesis centrales que van a sostener un poco el pensamiento positivo y luego van a influir también en lo que se conoce como neopositivismo o empirismo lógico. La primera tesis tiene que ver con la ciencia es el único conocimiento válido, ¿sí? Por lo tanto, el conocimiento que vamos a considerar como verdadero es aquel que procede, ¿cierto?, de la aplicación del método científico. Este conocimiento nos va a proporcionar entonces solamente descripción, ¿sí? No podemos influir entonces en lo que ocurre a nuestro alrededor, en la realidad que observamos, sino que solamente podemos tomarla y describirla. Y estas tesis ya, o estos planteamientos que tienen que ver con que la ciencia es el único conocimiento válido, debiera extenderse a otros campos del saber, incluyendo al hombre. Comte planteaba que debiera existir una clara relación entre lo que es la política y la ciencia, y que los estados, ¿cierto?, cómo se configuran los estados, debieran estar sustentados en el conocimiento científico. Por lo tanto, él aborda mucho lo que es la idea de progreso, ¿sí? Y que el progreso del hombre, ¿cierto?, el avance, esté relacionado al avance de la ciencia. Ahora, cuando nos referimos a la palabra positivismo, en ningún caso nos vamos a referir a una actitud optimista o a algo positivo por ser como optimista o alegre, ¿ya? Sino que la palabra positivo tiene que ver con aquello que existe, ¿ya? Lo positivo es aquello que existe y que es posible de observar a través de nuestros sentidos, ¿sí? En contraposición a lo negativo, que es aquello que no existe o que no podemos comprobar desde nuestros sentidos, ¿ya? Esta palabra entonces plantea una tendencia constructiva, ¿sí?, que Comte le atribuye al conocimiento teórico y señala que el ser humano ha transitado desde distintos estados del conocimiento hasta llegar a un estado más evolucionado que le denominará estado positivo, ¿sí? Él consideraba que era posible organizar la vida social para el bien de la humanidad a través del conocimiento científico y por esta vía del control de las fuerzas naturales. Entonces, lo que nos plantea aquí es una visión asociada al orden, ¿ya?, al poder controlar las fuerzas naturales, quiere decir dominar, anticiparse a lo que ocurra con el entorno natural, y también con el progreso, ¿sí? O sea, es posible que la sociedad se ordene de una manera económica, política, social, asociada a la ciencia para que alcance un nivel superior, ya un nivel de progreso. Y en esta progresión que señala Comte nos va a plantear la ley de los tres estados, ¿ya? O los tres estados del conocimiento teórico, que nos indica que el conocimiento que ha producido el hombre ha transitado en distintas esferas y por lo tanto podemos decir que existe un estado teológico, un estado metafísico y un estado positivo. Cuando se refiere al estado teológico, tiene que ver con que el hombre, ¿cierto?, los seres humanos, han explicado la realidad a través de la concepción, por ejemplo, de dioses
o de alguna deidad o de algún tipo de algún ser sobrenatural que gobierna o que domina el entorno natural del hombre, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se puede atribuir, por ejemplo, que si estamos hoy día en un estado de pandemia, podríamos decir que Dios nos manda un castigo, ¿ya? Y que es para que nosotros podamos reencontrarnos con los demás, podría ser una explicación. Obviamente hoy día existen o coexisten explicaciones tanto espirituales como científicas, pero no está hablando Comte aquí de un predominio, de un tipo de conocimiento en una sociedad específica, ¿sí? Por ejemplo, aquí los griegos tenían toda una serie de dioses a los que ellos le atribuían, por ejemplo, el viento, el mar, la guerra, etc. El estado metafísico nos va a hablar del predominio de un conocimiento vinculado a la razón, ¿ya? Es una forma más crítica, ¿sí? Pero que tiene que ver con la racionalidad, la búsqueda de la verdad a través de la racionalidad, ¿sí? Esto está asociado, si pensamos en términos históricos, al periodo renacentista, la Ilustración, donde existían momentos en que las personas discutían filosóficamente acerca de distintos conceptos y acerca de la realidad, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja de este estado desde la visión de Comte? Que aquí solamente se trabaja con ideas, ¿ya? Y las ideas no son posibles de comprobar, ¿ok? Luego tenemos el estado positivo, que él señala que es el estado real y definitivo, y en este la imaginación queda subordinada a la observación, ¿sí? Aquí se refiere a que el conocimiento estará dado solamente por el estudio de hechos, ¿ya? Y sus leyes, o vale decir, entre los hechos y las relaciones que existen entre los hechos de la realidad, sin buscar causas ni esencias de esos hechos, y que podemos utilizar nosotros la observación para poder sistematizar ese conocimiento, ¿ya? Aquí podemos, por ejemplo, situar a los estudios de Galileo, ¿sí? Cuando él propone el método experimental. Aquí es una buena manera de darlo a conocer, ¿sí? Solamente podemos investigar entonces aquello que se puede aplicar la observación, con el afán de describir solamente, sin buscar causas ni sustancias. El positivismo como época, ¿cierto? O como tradición, ha tenido distintas versiones, ¿sí? Y estas versiones van a responder a las circunstancias históricas y culturales en que se den en cada época, y Comte hereda de los planteamientos anteriores la mayor parte de los elementos de su sistema. Aquí tenemos que rechazamos las causas, ¿sí? Las causas en función de el concepto de esencia, ¿ya? Aquello que está como latente en los hechos, ¿sí? Y por lo tanto, la limitación de la ciencia es el establecimiento de relaciones matemáticas entre fenómenos. Esto quiere decir, en palabras muy simples, que vamos a estudiar hechos y sus relaciones. Y solamente las vamos a describir, no vamos a tratar de buscar el origen de esas cosas, ¿ya? Y como son hechos que son observables, se pueden traducir al lenguaje de la matemática y por lo tanto podemos establecer relaciones matemáticas entre los hechos. Por otro lado, el rechazo de la explicación metafísica o teológica. Aquí, como lo metafísico significa más allá de la física, es aquello que no se puede observar de manera física. Por lo tanto, desde la visión de Comte se rechazarán todos aquellos aspectos que nosotros no podamos observar y que no podamos, por lo tanto, describir. Y por otra parte, la fe en el progreso de la ciencia como única forma de conocimiento, ¿sí? Por lo tanto, el conocimiento científico será el válido y este conocimiento científico irá de la mano de los procesos sociales, económicos, políticos de un contexto, ¿cierto? Y permitirá a una sociedad avanzar. Entonces, la disciplina del verdadero conocimiento será la ciencia, proporcionará fundamentos teóricos para hallar la verdad de las cosas y los fenómenos entendidos como hechos observables. El hombre entonces será capaz de mostrar cosas creando conciencia empírica a través, por ejemplo, de los experimentos. Uno puede probar
la relación entre una u otra variable. Y hoy día entonces, si podemos tomar lo que él nos enseña, es que vamos a aceptar lo comprobable como verdadero. Entonces el positivismo, como una síntesis, es una corriente filosófica presente en los siglos XIX y XX y plantea una postura filosófica, ¿ya? Que contiene una serie de reglas y por lo tanto nos señala una actitud normativa, ¿ya? Cuando nos referimos a una actitud normativa, se refiere a que el positivismo como corriente filosófica nos va a señalar una serie de principios, ¿sí? Y nos indicará o nos dará orientaciones de lo que vale la pena reflexionar y lo que es necesario rechazar. Dentro de sus principios tenemos el fenomenalismo, el nominalismo, la negación del valor cognitivo y la unidad fundamental del método de la ciencia. El fenomenalismo, ¿ya?, habla de los fenómenos, ¿sí? Y aquí cuando plantea Comte que el positivismo investiga o describe hechos de la realidad, aquí entonces no va a hacer ninguna diferencia entre esencia y fenómeno, ¿ya? Este concepto de esencia viene de otra corriente filosófica que denominamos fenomenología, ¿ya? Donde existe en los hechos, ¿cierto? Y en los fenómenos existen aspectos que no son visibles a la primera impresión y que requieren de una profundidad en términos de observación de aquello que compone ese hecho en sí, ¿ya? Desde la fenomenología, los hechos son observables, sí, pero no podemos confiar de manera acrítica sobre la realidad que observamos, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros vemos ilusiones ópticas, los hechos o lo que nos señala la observación es que, por ejemplo, hay movimiento en una imagen, cuando en realidad no hay movimiento, es una ilusión óptica, ¿ya? Bueno, pero lo que importa aquí es que el hecho es lo que es, ¿ya? Lo que es, es. No hay más importancia que eso. Y lo que es o lo que existe es aquello que es accesible a nuestros sentidos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos hablar desde lo fenomenológico. ¿Cuál es la esencia de la pandemia del coronavirus? ¿Sí? Y podríamos referir el estado de incertidumbre, podríamos referir los trastornos mentales, podríamos referir los síntomas del coronavirus, etc. ¿Ya? En cambio, desde esta visión fenomenalista, lo que existe es lo que es accesible a nuestros sentidos. Por lo tanto, la incertidumbre no es algo que pudiéramos medir. Por lo tanto, lo que es accesible a nuestros sentidos son los síntomas, la cantidad de personas infectadas, la cantidad de personas hospitalizadas, etc. Resulta innecesario entonces abordar aquellos elementos que no puedo comprobar y se discute entonces el concepto entre mecanismo y manifestación, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquello que es accesible a nuestros sentidos es la manifestación, son los síntomas de algo, pero no el cómo funciona. El nominalismo se refiere, en palabras muy simples, a que la experiencia o la posible descripción de los hechos nos va a obligar a crear nuevas formas para referirnos a esos hechos, ¿ya? Y necesitamos entonces de conceptos o de ideas abstractas que nos permitan poder nombrar los hechos como tal, ¿ya? Por otra parte, el positivismo niega todo valor cognitivo a juicios de valor y enunciados normativos. Esto se refiere a que los juicios de valor no provienen de datos científicos, sino de propuestas arbitrarias. Eso significa que, por ejemplo, aspectos como la ética, ya, la ética no es algo que podamos comprobar de manera tangible. Por lo tanto, los enunciados éticos, morales, normativos, religiosos, no van a tener valor en el conocimiento científico, ¿ya? Y finalmente, Comte tenía la idea de
la unidad fundamental del método de la ciencia, ¿ya? Nos hablaba de un único método para todas las disciplinas científicas. Significa entonces que se puede unir todos los conocimientos en una única ciencia, y el progreso orientaría a nivelar los conocimientos en cada una de ellas, ¿ya? Entonces podríamos pensar en la ciencia como un gran árbol, ¿sí? Y cada rama vendría siendo alguna disciplina científica, por ejemplo, la química, la biología, la psicología, y cada una de ellas tendría un desarrollo en cuanto a conocimientos de manera diferente. Algunas avanzarían mucho más rápido que otras. Y el progreso científico, entonces, es la idea de que todas las ramas alcancen un equilibrio o un mismo estado, ¿ya? Entonces, como resumen, el positivismo es una corriente filosófica, ¿cierto?, del siglo XIX y siglo XX, que plantea una serie de principios, ¿ya? De tesis importantes respecto al conocimiento. Primero, que se valida el conocimiento científico como el conocimiento fundamental, y que este conocimiento simplemente nos permite describir hechos de la realidad y la relación entre ellos, y que existe una estrecha relación entre el conocimiento científico y el progreso social, ¿sí? Por otra parte, nos plantea una actitud normativa, que es un conjunto de principios, donde nos plantea el fenomenalismo como primer principio, donde no existe diferencia entre esencia y fenómeno, por lo tanto los hechos son y existen, ¿sí? Y solamente podemos describirlos. El nominalismo nos indica que para describir esos hechos vamos a requerir un conjunto de conceptos y abstracciones para referirnos a ellos, y por lo tanto creamos un lenguaje para nombrar los hechos de la realidad. Luego se niegan los juicios de valor, y por lo tanto todo aquello que no se puede comprobar es negado en cuanto a su utilidad para la formulación del conocimiento. Y finalmente, en que plantea la unidad de la ciencia a través del método. En relación al neopositivismo, podemos decir que el neopositivismo es una corriente posterior mejorada del positivismo, ¿cierto?, que se da a lo largo del siglo XX. En este sentido, una de las grandes diferencias que tiene el positivismo con el neopositivismo es que la visión de Comte tenía una mirada mucho más totalitaria y mucho más arbitraria en relación, por ejemplo, a cómo la ciencia se une al progreso de la sociedad, ¿ya? Y en esa línea también esta idea de orden y de progreso marcó también, por ejemplo, sistemas totalitarios en cuanto a política. Y de alguna manera quedó solo en sus planteamientos por ser demasiado extremo, ¿ya? Ahora, el positivismo se plantea entonces a partir del siglo XX, ¿cierto? Y plantea tres características importantes. Primero, el desarrollo de una tesis de verificación, ¿sí?, donde todo aquello que es posible de verificar a través de la experiencia y de los sentidos va a ser verdadero. El intento de unir el empirismo de Hume, de David Hume, con la lógica formal simbólica. Quiere decir que es posible unir, ¿cierto?, la racionalidad a través del lenguaje científico, y una tendencia antimetafísica, donde vamos a cuestionar aquello que se pueda comprobar. El neopositivismo surge a partir del Círculo de Viena, ¿cierto? Un conjunto de filósofos que se reúnen en Viena para poder plantear ciertos principios fundamentales de lo que es la epistemología. Aquí tenemos que este conjunto de filósofos plantea y hace una reflexión respecto del método científico, en primer lugar, ¿cierto?
y en la posibilidad realmente de que se unifiquen las ciencias a partir de ese método. Plantean entonces este principio de verificación y la actitud antimetafísica como los principales pilares del neopositivismo y nos señalan entonces una ciencia unificada, ¿cierto?, a través de un lenguaje común. Utiliza el método de análisis lógico para poder clarificar conceptos y teorías. Aquí, por ejemplo, respecto del principio de verificación, lo que nos señala es que solo tienen sentido las aseveraciones empíricas. Significa esto que cuando yo planteo una aseveración es un enunciado, puede ser una hipótesis, ¿ya? Cuando se plantea una hipótesis, esta hipótesis solo tendrá sentido o solo significará algo en la medida en que refiere a hechos, ¿cierto? Tal como el positivismo refiere a hechos y que esos hechos y sus relaciones sean capaces de comprobarse a través de la experiencia, ¿sí? Como cuando hablábamos del método científico, ¿cierto? Si yo a las 2 de la tarde va a llover, la manera de comprobarlo es que a las 2 de la tarde yo salga y vea si es que está lloviendo. Eso tiene sentido en términos científicos. Pero si yo señalo, por ejemplo, que es inmoral que no le paguen los sueldos a los trabajadores de las empresas, no sé si eso lo puedo comprobar científicamente, porque la moralidad es metafísica, no es algo que yo pueda observar, ¿ya? Bueno, desde este punto de vista, el principio de verificación señala que las ciencias formales en realidad no nos dicen nada del mundo. Las ciencias formales recuerden la matemática y la lógica como ciencias cerradas, en realidad nos presentan un lenguaje diferente que podemos aplicar a lo empírico, pero que en sí no nos dicen nada acerca de ellos. La religión, la ética y la metafísica entonces serán también planteadas como preguntas aparentes porque no nos refieren a hechos y por lo tanto no son aseveraciones empíricas. La labor de un filósofo entonces será esclarecer el lenguaje, ¿cierto? O el lenguaje científico a través del análisis de la semántica y del análisis de la sintaxis. Esto parece un poco enredado, pero la sintaxis se relaciona a cómo se articulan los componentes en un enunciado, ¿sí? Y la semántica nos indican qué conceptos usamos para referirnos a hechos específicos, ¿sí? Entonces la ciencia se consolida, la filosofía de la ciencia se consolida y se propone la explicitación consciente y sistemática del método y las condiciones de validez de las asociaciones fetales. Ya, aquí lo que nos indica es que el principio de verificación entonces tiene que ver con aseveraciones que tengan sentido, si es que son empíricas, son posibles de comprobar empíricamente. Por lo tanto, cuando yo establezco una hipótesis, esa hipótesis tiene que tener rigurosidad en el lenguaje científico para que todas las personas que escuchen o lean esa aseveración entiendan lo mismo. Para ello deberán utilizar conceptos que refieran a hechos, ¿ya? Y en este sentido cada hecho debe tener un concepto y que esté tan bien articulada que nos permita poner a prueba esos enunciados, ¿ya? Por otro lado, la actitud antimetafísica nos va a hablar acerca de la negación de conceptos y de elementos que hasta este momento se trabajaban, como lo eran, por ejemplo, la ética, la moral, la virtud, ya el espíritu, el alma. Desde este punto de vista, esos conceptos son negados, ¿sí? Y son negados porque no son capaces de probarse empíricamente. Y aquí hay distintos autores que son parte del Círculo de Viena que señalan esta idea de rechazar la metafísica porque en realidad no abordan hechos de la realidad y por lo tanto no dicen nada acerca de esa realidad. Finalmente, el último principio que nos plantea el neopositivismo es el principio de verificación y el fisicalismo, ¿ya? Este tercer principio se
physicalism, ¿sí? Y tiene que ver con que si el sentido de una proposición, pensemos en una hipótesis, ¿ya? Por ejemplo, existe relación estadísticamente significativa entre el sexo y el contagio por coronavirus. O sea, estamos diciendo que, por ejemplo, ser hombre aumenta la probabilidad de contagiarse, ¿ya? Esa proposición, esa hipótesis, expresa un estado de cosas. Quiere decir que, por un lado, hay un posible contagio, ¿cierto?, de coronavirus, en una condición que tiene que ver con el sexo, ser hombre, ¿ya? Entonces yo puedo predecir de que la mayor cantidad de contagios se va a dar en hombres, ¿ya? Para hallar el sentido de esta se debe transformar hasta que su significado solo pueda mostrarse de forma directa. ¿Cómo se puede mostrar entonces esta relación entre sexo y contagio? Las palabras solo tienen significado cuando indican algo factual, ¿ya? Esta expresión o esta proposición que yo señalo de que hay más probabilidad en los hombres de contagiarse por coronavirus se puede demostrar factualmente porque yo puedo tomar las estadísticas, ¿cierto?, que existen hoy en día y ver si hay más hombres que mujeres contagiados, ¿ya? Ahí yo puedo comprobar esa hipótesis, ¿sí? Ahora, si yo puedo, a ver, si yo estoy hablando de hechos, ¿cierto? Hechos que son comprobables empíricamente a través de nuestros sentidos. Pero por otro lado, estoy hablando de un lenguaje, ¿cierto?, para referir esos hechos, es una contradicción, porque el lenguaje, en realidad, es inventado por el hombre. En cambio, los hechos existen independientemente de que el hombre los vea o no los vea, ¿ya? Entonces, se plantea que el lenguaje no es solo representación, es un invento del hombre. El lenguaje es un hecho físico también, ¿ya? ¿Por qué? Porque se transmite a través de sonido, a través de representaciones gráficas que son posibles de captar por nuestro sentido. Y por lo tanto, la ciencia, en lugar de tener unificación a través del método, tiene unificación a través del lenguaje, ¿ya? De un lenguaje fisicalista, ¿sí? Y por lo tanto, desde este punto de vista, la teoría de verdad, ¿cierto?, va a tener relación con lo que hablamos anteriormente respecto de la racionalidad y la objetividad, ¿ya? La racionalidad nos va a referir a esta idea de las proposiciones, ¿ya? Creamos un lenguaje con conceptos para referirnos a una realidad. Ahí hablamos de lo racional. Pero esa racionalidad tiene que ir acompañada de la objetividad. Quiere decir que refiere a hechos reales, ¿sí? Y por lo tanto, la teoría de la verdad estará establecida como la correspondencia entre una proposición y un hecho, ¿ya? Quedará sustituida por la teoría como coherencia entre las proposiciones, ¿sí? Por lo tanto, desde esta línea fisicalista, lo que se hace es que se establezca un criterio concreto para decir que algo es verdadero, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir, el coronavirus se terminará en septiembre del 2020, ¿ya? ¿Cómo puedo decir que es verdadera esa proposición? Tengo que esperar que llegue el septiembre de 2020 para comprobar si es verdadera, ¿cierto? Pero tal vez podría ser más precisa en términos de coherencia, ¿ya? Podría ser, hay mayor probabilidad de que disminuyan considerablemente el contagio por coronavirus en septiembre del 2020, ¿ya? No es tan tajante, es un poco más flexible, pero es más coherente con lo que realmente se pudiera observar, ¿ya? Porque, por ejemplo, no podemos saber si se acabó el contagio, porque pueden haber zonas donde no llegan test para probarlo. Bueno, entonces, en resumen, el positivismo y el neopositivismo son corrientes filosóficas que nos han aportado a la psicología una mirada más objetiva respecto de los hechos de la realidad, ¿ya?
Desde la psicología, por ejemplo, tenemos toda la línea de la psicología experimental, asociada a esta corriente filosófica. Tenemos también la línea conductista, que adoptó el método experimental para poder estudiar, ¿cierto?, conductas observables. Entonces ahí hablamos de hechos, ¿sí? Si pensamos en línea conductista, ellos aceptaron la conducta como objeto de investigación de la psicología por lo mismo, por ser observable, y a la vez negaron la existencia de variables mediadoras o de variables que intervengan entre el estímulo y una conducta. Ahí estamos hablando de una actitud antimetafísica. Porque hay algo que no se puede medir o observar, no existe, ¿ya? Y por otro lado, se utilizó el fisicalismo en cuanto a que, por un lado, se trabajó con el método científico y los enunciados científicos, ¿cierto? Con poner a prueba hipótesis y formular teorías a partir de esas hipótesis, pero también ese fisicalismo se traducía en un lenguaje matemático, ¿ya? Porque se utilizó mucho la estadística y hoy día todavía se utiliza la estadística en las ramas de la psicología, lo que uno puede traducir en un lenguaje matemático, una hipótesis, ¿ya? Eso.